Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a esta nueva capacitación sobre estrategias lingüísticas para una comunicación empática y eficaz. Hoy les presentamos a María López García, que es doctora en lingüística de la UBA, profesora a cargo de la Cátedra Dialectología Hispanoamericana de la UBA también, e investigadora en el CONICET. También es autora de ¿Está bien dicho? Hablar y escribir más allá de la ortografía y el diccionario de Editorial Tilde del año 2023. Hola María, ¿cómo estás? María, estás puteada. Hola, hola, Camila, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por el espacio, gracias al consejo, a Camila, a Jackie y a Samantha por recibirme acá para conversar de estas cuestiones de lingüística. No sé cómo les parece que arrancamos directamente, les cuento qué traje preparado. Contanos un poquito a ver qué nos trajiste. Bueno, lo que pensé para conversar con ustedes hoy, pensando en qué intereses podían tener y cuáles son las consultas que solemos recibir los lingüistas, ¿no? Las áreas de mayor consulta, es que pensé cuatro pequeñas áreas de interés como para contarles herramientas lingüísticas para solucionar cuestiones vinculadas con la comunicación, por supuesto, pensando en solucionar problemas de comunicación, pero también en gestionar espacios de mejor calidad de vida, mejor calidad de servicio, mejor calidad de experiencia vinculadas con el conocimiento o con prestar más atención a la lengua que estamos empleando y las ideas sobre la lengua que estamos reflejando en la comunicación. Entonces, les comparto pantalla, les muestro las cuatro áreas que traje pensado, las cuatro zonas de mayor consulta que tenemos los lingüistas en relación a la comunicación, que son
cuatro disciplinas o subáreas que son lenguaje claro, el lenguaje inclusivo, la diversidad lingüística y el multilingüismo. Sobre esos cuatro ejes voy a iniciar hoy la conversación. Voy a referirme a ellos muy brevemente para darles algunas herramientas de trabajo y después la idea es que ustedes, bueno, me digan qué les parece que puedo ampliar o qué consultas tienen en relación a lo que yo voy exponiendo, si les parece. Pero antes de arrancar con estos cuatro ejes de reflexión sobre la lengua que empleamos en la comunicación, quería hacer una aclaración, darles un tip o un consejo en relación a una pregunta que suelen hacernos a los lingüistas, a los profes de lengua, que tienen que ver con los instrumentos, lo que llamamos los instrumentos de gramatización, los instrumentos de consulta lingüística. Y tiene que ver con esto, esperen que dejo de compartir. Muchas veces uno va a buscar al diccionario, va a buscar las gramáticas, soluciones a problemas de comunicación que no están en el diccionario, porque el diccionario refleja una zona de la lengua que en general es la zona que está más afianzada, la zona sobre la que no hay debates. Y en general, las dudas que uno tiene tienen que ver justamente con zonas lingüísticas que nos generan un inconveniente en la comunicación o que nos generan cierta interferencia. Entonces, vamos a buscar al diccionario respuestas que el diccionario no tiene. Entonces, quería mostrarles dos pequeños ejemplos de esas situaciones. Una, por ejemplo, es ir a buscar al diccionario una definición y que el diccionario nos dé definiciones que no son las que nos sirven. Les traje dos ejemplos. Uno es del diccionario de la Real Academia Española, y busqué una palabra súper usual para nosotros, que es espectacular. Y fíjense las definiciones que pone. Que tiene caracteres propios de espectáculo público y aparatoso u ostentoso. En ninguno de los dos casos, la respuesta que da el diccionario de la Academia a una palabra súper común nos satisface ese significado con el que nosotros usamos esa palabra. Voy a otro diccionario, que es el Diccionario del Español de México, que es un diccionario buenísimo, que está hecho por lingüistas de la misma valía que el Diccionario de la Real Academia Española, y acá sí, en esta primera definición dice que impresiona, que causa admiración por su grandiosidad, etcétera, que es el uso que nosotros le damos. En ese caso, con ir a buscar en otros diccionarios, encontramos la respuesta. Pero fíjense, puede pasar algo un poco más delicado en una búsqueda en un diccionario. Fíjense esta otra definición. Yo voy a buscar el uso de probar más infinitivo. Entonces, probar, intentar hacer algo o hacerlo a ver si da los frutos deseados. Y pone un ejemplo. Desmonto una larga frase oxidada y pruebo a montarla al revés, que es un uso que nosotros no tenemos. Nosotros no decimos probamos a. Fíjense en el otro ejemplo que da más abajo, y dice, no es propio de la norma culta del español usar de en lugar de a. Entonces da el ejemplo. El otro día se me ocurrió hacerles una propuesta a mis lectores. Prueben de leer Las manos dos veces. Ese ejemplo es del diario Clarín, que toman, este es el diccionario panhispánico de dudas, que es de la Real Academia Española. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al diccionario y el diccionario dice que está mal una forma lingüística que nosotros usamos todo el tiempo. Entonces, el primer tip que les doy, que tiene que ver, que es transversal a cualquier trabajo vinculado con decisiones lingüísticas o decisiones las palabras que vamos a usar o los giros que vamos a usar en nuestra comunicación, de cualquier tipo, en cualquier tipo de comunicación, es atender un poco a lo que nos dicen los instrumentos de gramatización, pero también conocer o respetar nuestra propia intuición lingüística. Nosotros como hablantes tenemos conocimiento lingüístico que tiene que ver con los usos. Y muchas veces la mejor comunicación tiene que ver con atender a los usos de la comunidad y no ir a buscar necesariamente la validación en qué es correcto o en qué es incorrecto. Porque si uno va a buscar esos instrumentos, la respuesta única e irrevocable, te puede pasar que no logres una comunicación empática en la medida que estás usando una forma de la lengua que no es la propia o no es la de las personas o de los grupos o de eh, las personas a las que te querés comunicar. Entonces, el primer consejo sería que hay que prestar atención a los instrumentos de gramatización, pero con cierta conciencia, cierta activación de la intuición lingüística que uno tiene. Entonces ahora sí voy a pasar a los diferentes ejes que les había comentado que quería conversar con ustedes hoy. Estos son algunos diccionarios, me olvidé de mostrarles, algunos diccionarios del español muy valiosos, muy serios, que se puede consultar en la medida en que cada uno va a reflejar una parte de la lengua que haya seleccionado, no toda. Entonces hay que ir
chusmear en los instrumentos a ver cuál es el que más nos sirve. Voy a arrancar de las cuatro disciplinas que yo quería comentarles hoy con la del lenguaje claro. El lenguaje claro es una propuesta, es una solución a problemas vinculados con el uso del lenguaje en instituciones ciudadanas, en la justicia, en la administración pública, en las instituciones médicas que están atravesadas por el lenguaje técnico. Es decir, los emisores de esos mensajes, los colectivos que emiten esos mensajes, suelen tener conocimientos técnicos específicos que muchas veces atraviesan esos mensajes y hacen que la ciudadanía o los pacientes o quienes están estableciendo un vínculo con esas instituciones se sienten rechazados o se sienten no tenidos en cuenta por el hecho de que muchas veces la terminología o la formulación de esos mensajes están muy imbuidos de ese lenguaje técnico que a quienes comunican les parece tan común y tan usual, pero al resto de la gente los deja fuera. Entonces, el lenguaje claro es una propuesta de intervención en esos mensajes, tratando de que las formas lingüísticas, los géneros, todos los tipos de textos en general, digamos, como conjunto de textos, pero también las oraciones o los términos, estén atendiendo a las necesidades de comunicación de esos destinatarios. Entonces, algunos consejos que provienen de esa área de la comunicación, que es el lenguaje claro, que hay un montón de tips que les podía dar o herramientas, pero elegí algunas que son las más comunes y las que son las más fácilmente implementables. Una es distribuir la información en pequeños fragmentos, es decir, es mucho más fácil que el usuario comprenda una oración de 7 palabras a que comprenda una oración de 15 palabras o de 20 palabras. Eso es una obviedad, pero no suele ser tan común porque en la medida en que uno escribe, muchas veces reproduce en la escritura formas de la oralidad. Y la oralidad es más demorada, tiene más palabras, tiene muchos incisos, no formula las oraciones cortas y concisas. Entonces hay que cuidar para el lenguaje claro, es muy importante cuidar la cantidad de palabras. Es preferible hacer 2 oraciones de 7 palabras que una oración de 14, por ejemplo. Es preferible la fragmentación. Hay que establecer una lógica clara, ya sea porque estás listando, por ejemplo, acciones. Esas acciones tienen que estar listadas, por supuesto, en el orden en el que se van a ejecutar o que esperás que se ejecuten. Pero también puedes hacer una descripción, y esa descripción tiene que tener un ordenamiento claro, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, que sea reconocible la lógica desde la cual está ordenada esa información. Otra, por ejemplo, si son acciones y vos estás esperando que quien lea ejecute alguna acción, esa acción tiene que estar eh, primero al principio de la oración, en lo posible, y además tiene que estar en un verbo conjugado, y son detalles muy lingüísticos, pero ahora les pongo ejemplos y van a ver que son más claros. En verbos conjugados, en forma activa. Fíjense el ejemplo que les pongo abajo. La asignación de turnos será gestionada a través de... ¿Será gestionada por quién? ¿Quién es el actor de ese será gestionada? ¿Sí? ¿Vos tenés que gestionar tu propio turno o alguien lo gestiona y vos tenés que hacer algo? Entonces la idea es gestionar el turno, sacar el turno, elabore, ¿sí? Que quede claro el verbo, quién va a realizar ese verbo conjugado, ¿sí? Otra, que esté ese verbo escrito en un polo positivo. ¿A qué me refiero? Fíjense el ejemplo que les pongo ahí arriba, es una foto que yo saqué del tren Mitre, que si alguien viajó en tren Mitre, vio ese cartel porque es una traducción que está al lado de la puerta. Y dice, la puerta no se abre cuando la luz roja se ilumine. No se sabe si uno tiene que si esa luz roja indica que no se va a abrir porque está trabada y entonces uno no va a poder salir por esa puerta. Si la luz roja indica que hay que salir por la puerta que está del lado de enfrente, es decir, no se entiende. Y el problema es que arranca con un negativo. La puerta no se abre cuando pase esto otro. Y la idea es justamente lo contrario, es la puerta se abre o cuando la luz esté prendida, entonces va a pasar esto otro. Es decir, vos tenés que dar un dato
que sea afirmativo. Si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Sí? Acá el problema es que arranca con un negativo, y entonces no se sabe muy bien si uno tiene que esperar eso o no tiene que esperar eso que va a suceder. ¿Sí? Otra herramienta que hay que tener muy en cuenta para la comunicación técnica es modernizar la terminología, como pongo ahí. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que los términos que vos uses estén adecuados a la comprensión que vos prevés de tu auditorio. Es decir, la gente no tiene por qué saber lo que es la triiodotironina, por ejemplo. Tal vez te conviene, o la tetraiodotironina, tal vez te conviene usar el término T4, que es el que más circula entre los pacientes con problemas tiroides, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, se suele usar como fórmulas de cortesía de vuestra consideración, o estaremos contigo en la medida, que son formas del lenguaje que son absolutamente correctas, pero suenan arcaicas, y eso te distancia mucho respecto de tu interlocutor. Entonces, con modernizar me refiero no solamente a tratar de emplear tal vez términos técnicos más modernos, sino que incluso tiene que ver con los modos de acercamiento al auditorio. Entonces, estos son algunas herramientas, poquitas, algunos tips de reflexión o de intervención en los usos lingüísticos vinculados con esta área de consultas acerca de la lengua, que es el lenguaje claro. Es decir, hay muchos especialistas, en general son correctores o son traductores, quienes trabajan en esta área de la lingüística que se ocupa de justamente traducir, intervenir o trasladar textos provenientes de instituciones con mucha terminología técnica y con profesionales que en general no están muy habituados a hacer divulgación de su conocimiento y por lo tanto no tienen los recursos. Entonces, bueno, ahí intervenimos los especialistas en la lengua para traducir, para trasladar y hacer más cercanos los discursos a los ciudadanos, a los usuarios, a quienes tienen esa experiencia con las instituciones. Otra área sobre la que recibimos muchísimas consultas los lingüistas es el lenguaje inclusivo. El problema del lenguaje inclusivo impacta en la comunicación interna, en la comunicación externa, en el planteamiento de marcas, es decir, en la medida en que surgió este debate, instituciones y empresas se vieron obligados a tomar una posición no solamente para afuera, una posición externa, sino también en relación con sus grupos de trabajo. Es decir, hay empleados, hay trabajadores que están posicionándose de un modo en relación con el lenguaje y otros desde el polo contrario. Y uno tiene que intervenir de manera de poder articular esas distintas formas de pensamiento porque en realidad estamos todos conviviendo en la misma lengua. Entonces, la idea del lenguaje inclusivo es básicamente que se interviene en la morfología de la lengua en atención a una necesidad o a un reclamo social. Hay muchas soluciones posibles para la cuestión del lenguaje inclusivo. Lo importante, y vuelvo a lo que les comentaba antes de los diccionarios, es que nos suelen preguntar por una posición correcta, es decir, esperen que dejo de compartir. Nos preguntan, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo hago qué es lo que está aceptado por la Real Academia? ¿Es correcto lo del lenguaje inclusivo o no es incorrecto? E insisto, el diccionario lo que hace es exponer de una forma más o menos clara las formas lingüísticas que ya están estabilizadas, que están aceptadas por la sociedad. Es decir, el diccionario va a definir mesa o monocotiledónea, pero no se va a posicionar por una forma discursiva, por una forma lingüística que todavía no tiene aceptación social. ¿Por qué? Porque el diccionario entonces no es fiable. Vos vas a un diccionario confiando en que la información que te va a dar te va a servir para comunicarte. Entonces, el diccionario, por definición, no va adelante de la lengua, sino que va detrás. Consigna lo que ya está estabilizado en la sociedad. Por lo tanto, no podés ir a buscar la respuesta al lenguaje inclusivo a un diccionario. No te lo va a decir. Hay que resolverlo al interior de la necesidad lingüística. Vos tenés que hacer encuestas, workshops, cursos, talleres, consultas. Tenés que pensar cuál es la necesidad concreta al interior o al exterior del grupo de comunicación y ver cuáles son tus opciones. Y acá les cuento algunas opciones posibles en relación con el lenguaje inclusivo.
Una alternativa es conservar la propuesta binaria de la lengua española. La lengua española ofrece dos opciones de género, que son el masculino y el femenino. Entonces vos podés mantenerte en esa opción binaria y decidir si vas a decir señoras y señores, señores, señoras, señores barra as. Pero también hay posicionamientos que están fuertemente en contra de la dimensión binaria, pero lo que hacen, la forma de marcarlo es posicionarse en la fórmula binaria, pero en el polo positivo, perdón, el polo femenino, que no es necesariamente el que estamos habituados a pensar como lo no marcado en el español. Lo no marcado en el español es el masculino. Y entonces aparecen formas como la cuerpa, la colectiva feminista, ¿sí? O en vez del grupo, la grupa, que son fórmulas de opción dentro de la lógica binaria del español, pero que muestran un posicionamiento. Y acá hay algo que les anoté acá arriba en rojo, que es las lenguas no son solamente un sistema lingüístico. Porque claro, acá no se trata de qué es lo que la lengua te permite o qué es lo que sucede en la lengua. El tema es cómo te posicionas vos como hablante, cómo te posicionas como empresa, como grupo, como institución, en esa marca concreta de la morfología. Entonces, en este caso, ese uso del femenino, es verdad que apela a lo binario, masculino o femenino, pero al optar por lo contrario de lo que se espera, ahí hay un posicionamiento. Pero también hay opciones que apelan a salir de la opción binaria, a salir de la lógica de masculino y femenino, que es la que les pongo abajo. La primera opción, que son varios ejemplos, son opciones de la escritura, es decir, no se pueden leer señor, señor, si no tienen, entonces en las formas escritas, la X, la arroba o directamente dejar caer la vocal. Pero eso solamente te sirve para, insisto, opciones escritas. Las opciones que son habladas son distintas. Una es la que solemos escuchar, que es chiques, o señoris, porque señores sería masculino, entonces esa E igualmente marca masculino, entonces señoris te permitiría salir de ese binarismo. Y no sé si alguno alguna habrá recibido el cuaderno de comunicaciones, en vez de padres o madres, sadres, y resolver con esa X la oposición PM de madres y padres. Y estas son opciones posibles que no sostienen la oposición femenino-masculino. Otra es evitar toda forma de aparición del género y hacer un rodeo. Eso es lo que se llama inclusivo no marcado. Entonces, en vez de decir el que tenga interés o el participante o los participantes, es quienes tengan interés en participar de las actividades. El grupo, en vez de los docentes o las docentes, el grupo de docentes. En vez de los chicos, las infancias, la ciudadanía, etc. Hace unas semanas me llamaron para colaborar con el diseño de unos juegos y tenía que hacer las instrucciones. Entonces, claro, el que saca el número más grande con el dado, es decir, quien saca el número más grande, y entonces vos ahí te evitás intervenir. Es decir, hay zonas en las que vos tenés que tomar una decisión y decir, bueno, ¿cuál es la fórmula que yo voy a usar con la que me siento más identificada o que está más de acuerdo con el público al que yo estoy interpelando? Yo lo que les recomendaba a esta empresa era, en la medida en que ustedes puedan evitar posicionarse, opten por eso. Es decir, en la medida que puedas no decir él o los, siempre es mejor, porque es una forma de interpelar a todo el público sin tomar posicionamiento. Porque es sabido que en la medida que vos te posicionás desde el lenguaje inclusivo, te posicionás políticamente, y en ese sentido ganás público y perdés otro. Entonces, bueno, lo que quería mostrar en este pequeño apartado del lenguaje inclusivo es que hay muchas estrategias de posicionamiento, pero esas estrategias de posicionamiento solamente van a surgir de una conversación dentro del grupo que está
tratando de gestionar ese mensaje. No hay manera de ir a buscar a una institución de la lengua esa respuesta. Por un lado, porque las instituciones, de esto no se trata de correcto o incorrecto, se trata de cómo los usuarios intervienen en la lengua para gestionar sus mensajes y en la medida que gestionan sus mensajes se posicionan de algún modo ideológicamente, ¿sí? Entonces esa respuesta solo puede salir de un debate, de una conversación, de un pacto, y desde ahí ver cuáles son las formas lingüísticas que vas a seleccionar a la hora de comunicarte dentro del grupo y para afuera. Y otra cuestión que también es problemática en este caso es que vos, cuando se trata de lenguaje técnico, muchas veces puedes hacer los manuales de uso, es decir, bueno, en vez de usar esta palabra, usa esta otra. Pero cuando se trata de lenguaje inclusivo, si vos te estás trabajando con humanos, el humano todo el tiempo está decidiendo el mensaje. Es decir, no es un bot que vos podés, al que vos le podés establecer, predeterminar las respuestas. Entonces, lo que vos vas a formar ahí en el hablante, en el usuario, en quien se está comunicando, lo que vos estás tratando de hacer es que gestione una posición lingüística. No importa si es la posición personal, es la posición de la empresa, la posición del grupo. Entonces, la idea es, ¿cuál es nuestra posición ideológica acerca de estas formas lingüísticas? De manera que quien gestiona el lenguaje pueda intervenir de manera productiva y creativa todo el tiempo, ¿sí? En la medida en que no siempre podés darle un manual de uso al que puede ir a buscar todas las veces las palabras, además con el tiempo que lleva. Pero digo, tenés que gestionar eh, usuarios de la lengua que puedan articular desde un posicionamiento, que puedan desarrollar una posición creativamente. Esperen que vuelva a compartir acá. Igual yo voy pasando rápidamente por los temas, después obviamente conversamos. Los últimos dos puntos que quería comentarles hoy son como dos caras de la misma moneda, que son la diversidad lingüística. Por un lado, al interior de la misma lengua, al interior del español. El español es una lengua pluricéntrica en el sentido de que tiene muchos centros de lo que se llama en lingüística distribución lingüística. Hay distintas zonas que uno puede reconocer como las variedades, las variantes del español. El español de México, el español de Buenos Aires, el español de Córdoba, el español de Lima, etc. El español es una lengua que hablan 600 millones de personas y eso la hace muy diversa y tiene las dos caras. Por un lado, es súper global y te podés comunicar con 600 millones de personas, pero al mismo tiempo, justamente por la condición de global, hace más difícil o más desafiante lograr una comunicación en la que vos tengas más empatía con quien te comunicas en la medida en que estás usando una lengua que no lo interpela directamente. Ejemplo, las grandes empresas, las grandes corporaciones, en este caso tenemos un ejemplo de Netflix, aprovechan muy grandemente el hecho de que se están comunicando con un solo insumo para 600 millones de personas. Pero al mismo tiempo gestionan espacios de comunicación en las que cada pequeño grupo, cada forma diversa del español se siente especialmente interpelado. Entonces, en este caso, esa condición global de Netflix se localiza geográficamente armando armaron acá en Belgrano, yo vivo en Capital Federal, en Belgrano armaron un pequeño espacio, todo un setting con el, ¿cómo se llama? El escenario de Bridgerton para que la gente fuera a ver ese primer capítulo en ese espacio. Entonces lo que hicieron fue como estrategia de localización, no lingüística, sino localización geográfica. Es decir, Netflix es global, pero acá nos juntamos todos en un rincón de Belgrano un día de frío a ver el primer capítulo. Pero hay estrategias lingüísticas de esto mismo. A mí me gustan las de McDonald's. Entonces, es una empresa multilingüística, es decir, genera discursos en diferentes lenguas globales, básicamente en inglés, pero en español fíjense lo que hicieron.
se picó, ¿no? Aprovechó esa frase súper coloquial que nosotros usamos en Argentina o en Buenos Aires. O, por ejemplo, una frase común, chiche bombón, con mucho, muchísimo cheddar, che, y empieza a hacer sonar una sonoridad de la lengua española muy propia de lo local. Entonces, por un lado, aprovecha la globalidad del español, pero con determinados gestos que le permiten intervenir en interpelar más directamente al lector desde el mensaje, desde la sonoridad lingüística, desde la sonoridad de su variedad lingüística. Y les traje otro ejemplo también de una empresa de alquiler de autos global, que lo que hizo fue usar una variedad del norte de la Argentina, alquiler de autos en el aeropuerto de Santiago del Estero, y fíjense lo que hace. Alquilar un auto jamás ha sido más fácil. En Argentina, en la zona del centro de Argentina para la Patagonia, Buenos Aires, sur de Córdoba, etcétera, usamos el pasado con su fórmula sintética, simple. Yo fui, yo estaba, no sé, ¿sí? Son fórmulas de una sola palabra. El pasado compuesto es un uso del pasado muy propio del norte argentino, por ejemplo, Santiago del Estero, donde ellos dicen, ha sido, yo digo, fui. Para el mismo uso, para el mismo uso del pasado, yo también digo, ha sido o he sido. Pero en ese caso yo lo uso con un sentido de pasado muy, muy atrás. No, si yo he sido en algún momento muy fanática de no sé qué, pero cuando quiero decir pasado inmediato, digo fui. Bueno, en este caso, esa empresa global emplea una fórmula del español muy local. Y esa es su estrategia de comunicación y de interpelación al público. Lo mismo pasa con el jamás. Yo hubiera dicho, alquilar un auto nunca fue más fácil. Y acá es, jamás ha sido más fácil. ¿Sí? Lo contrario sucede del otro lado que les muestro. Esto es el Botón Ficio, es una mercería de acá de mi barrio, que tiene su publicidad en su página web, y no sé si se llega a leer, pero dice, si no encuentras, tiene tilde agudo, si no encuentras lo que buscas, consúltanos. Eso es un gesto muy chiquito de mucha desatención a la cuestión lingüística. Fíjense, porque en general las páginas vienen seteadas para el tú. Entonces te puede pasar que aparezca un consúltanos, que es lo que suele pasar en las páginas de Argentina, seguro, de Buenos Aires es lo que más me sorprende. Que aparecen formas tuteantes cuando la región es fuertemente voceante, y es más, el voceo es una marca identitaria de la región. Entonces, si vos tenés un público voceante, lo que más te conviene, en la medida en que no quieras tratarlos de usted, una fórmula de respeto, que es otra posibilidad, pero si querés tratarlos con fórmula de confianza, tenés que adaptarte a la forma de la región. Se suele pensar que es un error, pero el voceo está completamente aceptado. Y en tal caso siempre apelá a tu intuición lingüística. Si acá todo el mundo vocea, si le hablas a tu público, vocealo. Pero acá el problema es que no prestaron atención a ese factor, esa variable, que genera mucha distancia en el lector. Cuando alguien va y lee, si no encuentras, que primero encuentras, no existe ninguna variedad, ni en esta ni en ninguna otra, porque es un error de tildación. Pero son tres fórmulas: encuentras, buscas, vos, consúltanos, tú. ¿Sí? Y en esas pequeñas tildes lo que hicieron fue establecer una pared en lo que debió ser una interpelación directa. ¿Sí? Si no encontrás, avisanos, consultanos. ¿Sí? De hecho, el mensaje es de mucha cercanía, que está intervenido por una mala forma lingüística. Y fíjense en esta captura del Facebook de hace 2 días. Sí, tengo Facebook, sí, sigo mirando Facebook yo, y no sé, debo ser 4 personas más. Pero dice, esto es de hace, insisto, 2 días. Maggie, tú, ya arrancamos exótico porque, digamos, no solamente en Buenos Aires se vocea en buena parte de Latinoamérica, pero bueno, optaron por generalizar el tuteo. Pero dice, Maggie, tú y todos los recuerdos que comparten sois, y ese sois es una fórmula de vosotros sois, ¿sí? Y ese sois responde a un pronombre vosotros que no se usa
en toda Latinoamérica, es decir, América no tiene el uso, lo reconocemos, por supuesto lo comprendemos, pero no lo usamos, no lo tenemos activo en nuestra lengua, y tampoco el sur de España. Es decir, hay una forma lingüística acá, sois, que está prestando atención a un 5% de los hablantes del español. El otro 95% no lo tenemos disponible, no, lo reconocemos y lo entendemos, pero no lo usamos, jamás lo usaríamos de manera voluntaria. Y ese gesto, por supuesto, es un gesto que imagino que en la medida que Facebook lo habrán considerado y habrán considerado que era más pertinente o respondía más a su política de comunicación, usaron la forma de vosotros cercana a Madrid. Pero es una decisión que tiene que ser tomada conscientemente, en la medida en que vos estás usando una lengua muy global y justamente al ser muy global te permite comunicarte con un montón de gente, pero al mismo tiempo te está alejando de la localidad. Entonces, un primer problema de las lenguas de las grandes urbes es este. Son lenguas muy globales y al mismo tiempo, como problema, son lenguas poco locales y hay que atender mucho a los gestos en los que vos vas a interpelar a tu público desde la lengua, ¿sí? Y el problema contrario de las grandes urbes también tiene que ver con el multilingüismo. Nosotros estamos habituados a pensar a las lenguas de las regiones como, estamos habituados a pensar las regiones como monolingües. En Argentina se habla español, en Buenos Aires se habla español. Es lo que nos enseñaron en la escuela y en general el español, al menos en Argentina, es la comunicación de la escuela, de las instituciones gubernamentales, de la administración pública, de la medicina, etcétera. Nos comunicamos en español, pero lo cierto es que Argentina, Buenos Aires y todo el resto de las ciudades del mundo son ciudades multilingües, son ciudades en las que se hablan muchas lenguas, independientemente de que uno esté más o menos dispuesto a reconocer esa diversidad lingüística o que la vea aparecer. Pero el caso es que a la hora de establecer comunicación empresarial o institucional o escolar o lo que sea, es muy necesario ser muy rápidamente consciente de cuáles son las lenguas en las que nos estamos comunicando y cuáles son las lenguas que nos rodean, porque eso te va a hacer por fuerza un más hábil comunicador. Entonces, para el contexto porteño, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho, yo trabajo mucho con el ámbito escolar, asesorando al ámbito escolar. Y lo que suele pasar es que en la medida que no hay conciencia del multilingüismo, no hay actividades, no hay preparación para aulas multilingües o para contextos de trabajo multilingües, entonces cada vez que un docente se enfrenta a un curso, piensa, uy, justo me tocaron dos chinos, un venezolano y un chico que habla guaraní, y cada vez, cada nueva situación, el docente vuelve a pensar que justo le tocó a él. Y en realidad lo que pasa es que todas las aulas son multilingües porque todas las sociedades son multilingües. Entonces hay que constantemente estar rastreando cuáles son esas lenguas que nos rodean para ver cómo intervenimos ahí. Les doy un par de ejemplos muy cercanos. Miren, no sé si estoy compartiendo pantalla, pero acá. Ahí Fíjense sí esto. se ve. Ahí está, perfecto. Varios ejemplos. Les traje de Buenos Aires. Una, seguramente lo vieron, la vieron, la calle Arribeños. La calle Arribeños está escrita también en caracteres chinos. La calle Arribeños está en el barrio chino. Esa es una estrategia publicitaria de la política de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que varias calles de Buenos Aires están escritas, o por ejemplo en el barrio coreano, las calles están escritas en coreano, en un reconocimiento de las diferentes colectividades que habitan la ciudad de Buenos Aires, pero que de algún modo afectan de manera muy interesante el paisaje lingüístico. Te ponen rápidamente en contexto de la ciudad de Buenos Aires como una ciudad multicultural. Y el efecto es muy positivo, muy inmediato, pero es muy económico a la hora de ser gestionado, porque es un cartel en una calle, ¿sí? Y la idea que genera, la empatía que genera es muy grande con ese pequeñísimo gesto. Acá no sé si se llega a ver, yo de hecho no lo veo tanto, que es circuló mucho por Twitter, es una foto de una puerta de un hospital que está escrita,
el cartel que está traducido acá, que dice, estimado paciente, si no habla español, por favor, venga con un traductor, gracias, el cartel está escrito en ruso. Porque claro, en la medida en que la institución no te lo resuelve, los médicos, los maestros, rápidamente se dan cuenta de la diversidad lingüística y tienen que interactuar de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a gestionar que alguien les traduzca, les escriba el mensaje en ruso, les escriba el mensaje en chino. Sí, me acuerdo una vez una directora de escuela del barrio chino que me decía, cuando yo empecé a trabajar acá, me acuerdo que les dábamos la lista de ¿cómo se llama? Los instrumentos escolares que usan los chicos, la tijera, el papel glacé, los elementos escolares que te dan al principio de año. Y dice, nosotros se los dábamos a las familias chinas y por supuesto no traían nada, porque se los dábamos en castellano. Así que me fui al almacén de enfrente, el almacenero me tradujo todo al chino, entonces yo les daba esa lista fotocopiada que me había armado el almacenero chino para las familias chinas. Entonces, muchas veces pasa esto, el multilingüismo se gestiona como se puede porque no hay tanta conciencia de la necesidad de pensar que hay públicos que hablan otras lenguas y que tienen otras necesidades lingüísticas, y que si vos lo querés interpelar, tenés que ir a buscar, tenés que ser muy conocedor de las lenguas que te rodean. Y el último ejemplo que les traigo es de la última campaña presidencial de Grabois, que Grabois hizo estos panfletos, estos flyers en lengua indígena, porque estaba pensando en un público que habla lengua indígena en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires están representadas todas las lenguas indígenas de la Argentina. Es decir, hay mucha migración hacia Buenos Aires, porque acá hay trabajo, y entonces hay hablantes de muchas lenguas extranjeras, pero también de todas las lenguas indígenas del país. Hay colectividades muy fuertes, en este caso, él hizo la campaña en quechua, la traducción la hice yo con el Google, en quechua y en aymara, ¿sí? Lo que, lo que a mi juicio falló de esa estrategia de campaña es que esas lenguas, que efectivamente son lenguas muy fuertes en Buenos Aires, se escuchan muchísimo en Buenos Aires y no estaba mal pensado armar una campaña para hablantes de otras lenguas, el problema es que no son lenguas escritas, son lenguas que efectivamente tienen escritura, no digo que no, pero los hablantes en general las hablan como lenguas de herencia, las hablan en la familia, entonces no necesariamente han sido alfabetizados en esas lenguas y entonces no necesariamente leen los carteles. Entonces, armar una estrategia escrita para comunicarte con hablantes de lenguas que no necesariamente las leen, a mí como lingüista me parece que no fue la mejor estrategia. Estuvo bien pensada como estrategia de, ojo que hay otros hablantes, ojo que hay otras lenguas que convocan otros significados políticos, pero bueno, si te querés comunicar con esos hablantes, más bien la campaña tiene que ser oral, no escrita. El caso es que en este punto lo que les quería mostrar con estos ejemplos es la idea eh, de que estamos siempre pensando en una comunicación monolingüe. Y en general las sociedades no lo son. Y entonces hay que abrirse a siempre establecer vínculos con los grupos con los que querés comunicarte, a los que querés interpelar, de manera de saber no solamente qué piensan sobre las lenguas o cómo esperan ser interpelados, de qué forma lingüística, sino incluso en qué lengua. Entonces, bueno, estas eran como las 4 áreas que quería rápidamente mostrarles, que son las áreas en las que más consultas recibimos y en las que más tenemos intervención los lingüistas para ponerlas en conocimiento, así que estoy atenta ahora para conversar, debatir. Por lo pronto, muchas gracias por la atención hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo? Yo un comentario, ¿qué tal? Clara Hola, Clara. Fernández. Hola. No, me pareció interesante, justo yo trabajo en prensa y relaciones públicas de Vialidad Nacional en Mendoza. Tengo funciones en el sur de Mendoza, en San Rafael y Malargüe, y justo hoy, esto lo hago hace 11 años, trabajo en Vialidad y trabajé en relaciones institucionales en Buenos Aires y siempre tuve esta tarea de hacer informes. Vialidad Nacional es un organismo súper técnico, porque nosotros trabajamos, hay muchos ingenieros civiles, se trabaja con proyectos de obra vial, y mi trabajo siempre fue hacer informes sobre estado de rutas, de obras, de proyectos para
funcionarios, para el ministro, para legisladores, para diputados, digamos. Y lo que nos sucede siempre, que incluso a mí uno fue aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque obligadamente tenés que establecer esa relación con los ingenieros, que no es fácil, pero para poder entender de qué están hablando y traducir, simplificar, sintetizar un informe que un ministro que quizá es abogado, quizá es politólogo o lo que sea, comprenda y además lo pueda comunicar. Bueno, justo hoy tuvimos también hice yo un comunicado que lo mandé a Casa Central para que lo validen, que era era un informe súper técnico que nos pasaron sobre el paso internacional acá, el Pehuenche, que está cortado, entonces hay un montón de cuestiones que son muy técnicas y estamos armando un comunicado para la prensa, porque claramente genera, digamos, tensiones y cuestionamientos. Entonces me pasó esto, precisamente cuando yo leo el informe del área técnica, dijimos, es muy técnico esto, no se puede comunicar así, lo reformulamos y lo pasamos a Buenos Aires, ¿no? Pero nada, me sirve un montón porque me pasa esto todo el tiempo, de tener que encodificar, eh, viste, los mensajes, digamos. Sí, ¿sabes? Clara, ¿no? Sí, Clara. Que todo el mundo habla de los ingenieros, siempre, que hablamos de lenguaje Sí, claro, no, porque los ingenieros, claro, y a veces lo que nos piden es capacitaciones para los ingenieros, justamente porque no todos los ingenieros son malvados, es decir, muchos se quieren comunicar de manera eficaz y rápida y quieren lograr que se comprendan sus discursos, pero no tienen manera, no se les ocurre muy bien o Bueno, no tienen estrategias, entonces a veces nos llaman para formación, sí, para dar cuesta bajar esa información que es técnica a un lenguaje coloquial para que un puestero, ni siquiera, viste, no solo la prensa, sino que el que está en el medio del campo entienda por qué o qué pasó. Bueno, es un trabajo cotidiano. Pero bueno, Claro. sí, los ingenieros, a mí me pasó una de las primeras cosas que tuve que hacer hace 3 años, que me costó mucho, estuve todo un domingo para entender, era un informe de obras de los corredores bioceánicos de Argentina, 4 o 5 corredores, y hipertécnico. Y además no es que viste hay enlaces de las oraciones, no, no, hipertécnico. Estuve todo un domingo tratando de entenderlo yo y después, digamos, narrarlo, relatarlo para hacer el informe para los funcionarios. Pero bueno, Mi por eso me técnica pareció interesante. mágica es, ¿Eh? mi técnica mágica es prohibirles hacer oraciones de más de 7 palabras y prohibirles los gerundios. Y ya con Sí, eso bueno. me solucionan parte del problema. Sí, sí, lo voy a tener en cuenta. Hacer de mala y prohibirles cosas. Sí, exigirles un poco. Pero bueno, eso, quería comentar eso, simplemente. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? ¿Hacerle alguna pregunta a María? Acá tenemos un comentario de Natalia que dice, muy interesante, muy claro. No es exactamente multilingüismo, pero sí está claro que hablando en español incorporamos miles de palabras en inglés. Quienes trabajamos en compañías internacionales usamos prácticamente Spanglish. Sí, algo que no aclaré también en relación con el multilingüismo es que así como pensamos que las sociedades son monolingües, también pensamos que las lenguas son categorías discretas. Entonces, el español son todas palabras de español y el inglés, entonces y el inglés son todas palabras de inglés. Y en realidad el español tiene un montón, qué sé yo, la palabra cancha es del quichua, la palabra almohada es del árabe, la palabra albañil es del árabe, la palabra mail es del inglés. Y en el fondo, si te pones a hacer un raconto de todas las palabras que usamos, derivadas posta del latín, que es de donde deriva el español, no sé si llegamos al 50%. Es decir, también es una especie de mito la idea de que las lenguas son puras o son... Y en la medida en que, claro, vos trabajás en ambientes en los que hay muchas empresas que se comunican en inglés, adoptás los términos del inglés y los usás constantemente. Es, y en ese sentido es importante
recalcar eso, que no tengamos en cuenta, que no pensemos que estamos desviando la lengua, que la lengua se torna impura. Son las características de la comunicación de esas áreas de experticia, pero no existe un español que es puro español, digamos. Cada área toma las palabras que les sirven y las incorpora a su diccionario. Después tenemos un comentario de Paola que dice que le pasa con las áreas de informática. Noelia dice que trabaja en una empresa constructora y es así lo que comentaban de los ingenieros. Después Camila Mendoza dice sí, también mucho con médicos y con financieros. Y Maricel nos escribe muy interesante, yo soy licenciada en comunicación social y quería preguntarle a María qué bibliografía o capacitación nos recomienda para complementar con nuestras herramientas. Em, Déjame pensar, porque bibliografía depende también del área con la que trabajes. Hay mucha especialización en el área lingüística, entonces en la medida que vos tenés una necesidad muy concreta de comunicación, te pones a estudiar esa área. Sí, a veces necesitas más vinculación con otras lenguas, otras veces con traducción de lenguaje técnico, otras veces de atención a las variedades lingüísticas. Entonces, digamos, en la medida en que es el modo en que trabajamos en general los lingüistas. Cuando me planteas un problema de comunicación, yo ahí me pongo a investigar cuáles son las necesidades. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es rápidamente saber cuál es la necesidad de ese público. Es decir, el primer insumo que vos necesitas antes de la bibliografía es, es saber qué público tenés y qué necesidades lingüísticas tiene. Y a partir de ahí empezás la formación, digamos. Hay asociaciones de correctores de Argentina, de editores que ofrecen pequeños cursos o charlas. Si querés después escribime y te paso los links de esas asociaciones para que estés en contacto y sepas, y sepas si alguna vez alguno de los cursos o formaciones te sirven. Pero insisto, la formación va viniendo en la medida que vas tratando de atender a diferentes problemas de comunicación que te van planteando la empresa, grupos, instituciones, etcétera. Se arma el paquete de solución de acuerdo con el problema. Bueno, buenísimo, gracias. Gina está levantando la mano. Hola, no sé si me escuchan, estoy con auriculares. ¿Se escucha Sí, bien? sí. Ah. Perdón que llegué re tarde, pero estaba saliendo de la oficina y no me pude conectar antes, estaba en tránsito, escuché el último pedacito. Bueno, en relación a algo que comentaba, no recuerdo el nombre de la chica que trabajaba en Vialidad Nacional y un poco ahí sumando mi aporte en mi recorrido profesional, tuve oportunidad de trabajar con dos lenguajes bastante complejos y lo digo así, uno es el artístico, trabajé en un museo de arte contemporáneo un montón de años, y un museo público en Córdoba. Y después trabajé en el ámbito de la ciencia, y me dedicaba a la comunicación de la ciencia. Y siempre me encantaba porque era comunicacionalmente muy desafiante contar ambas historias, digamos. Y siempre un poco hablábamos con mis colegas y decíamos que teníamos un poco esa suerte de rol de traductor. Y era realmente así, porque, digamos, ustedes imagínense que trabajar con artistas, que la única forma de representación que encuentran es, no sé, una obra de arte. Entonces después viene el curador, que encuentran de pronto en las paredes esos textos también muy abstractos, o que van a lugares donde uno... Y de pronto vos tenías que hablarle a una comunidad y entregarle un folleto, ¿no? Era como la triplicación, o sea, era como la interpretación de la reinterpretación de la reinterpretación, y a la vez con el objetivo final, que es un poco lo que decías, que es que interpelar al otro, y que en definitiva vos a quién le estás hablando. Porque a un museo, imagínate, van los nenitos que quieren tener, no sé, que quieren tomar contacto con el arte, porque los papás lo llevan, el colegio lo lleva, va el tipo que es artista, y también va la gente que vos necesitas que empiece a vincularse con el arte, con la expresión y tal. Y después, y era un desafío enorme, y ahí nos apoyamos muchísimo, por ejemplo, en las áreas de educación del museo. Porque ellos tenían muchísimo esa gimnasia, era interesante, inclusive a veces con los mismos artistas teníamos la oportunidad de hablar con ellos.
Y después en la ciencia me pasaba lo mismo. Hice comunicación de la ciencia en áreas más le llamaban popularización de la ciencia y no divulgación. Era como un cambio conceptual reinteresante en Nación. Y después trabajé sí en un centro de biología molecular. Imagínense, eran científicos, o sea, realmente, entonces yo estaba, no sé, rodeada de neurocientíficos y tipos que, no sé, estaban en el laboratorio pipeteando todo el día o lo que sea, haciendo sus experimentos, y de pronto sacaban un paper que salía en la revista Nature y yo tenía que hacer una nota en la web para que la entienda todo el mundo, o el periodista científico, ¿no? Porque hacía prensa en los dos casos. Entonces, era un laburo de verdad, como decía una de las chicas, de decodificar todo, porque era el paper, después sentarme, entrevistar a los científicos que habían hecho eso, que eran mis compañeros, despejar X con todos los temas, y realmente les generaba a ellos un esfuerzo muy grande a veces cuando no tenían skills para poder explicarlo de otra forma, digamos, porque ellos tienen que entrenarse para poder hacer divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, y realmente ahí es necesario que quienes estamos a cargo de áreas de comunicación y todo, nos apoyemos mucho en los profesionales que se están dedicando. Y creo que es una gimnasia que también un poco tenemos nosotros que tener. Entonces, de repente te llegan esos textos que no entendés o esos contenidos que no entendés, y creo que parte de nuestros esfuerzos se vuelca muchísimo a reinterpretar eso con el sentido que debe tener, pero trabajar mucho de forma interdisciplinaria. Eh, Creo que ahí hay un laburo re interesante que tenemos que seguir trabajando, inclusive ya particularmente ahora que trabajo con empresas y cada una tiene su necesidad y su audiencia y tal. Te pasa que lo que el empresario quiere no necesariamente es lo que la sociedad espera, digamos, o lo que la sociedad va a interpretarlo de esa manera, es Lo que le sacarlo de su conviene, visión. o lo que le ¿Cómo? conviene, o lo que le conviene, porque Total. me acuerdo cuando hablabas de la cuestión de la comunicación científica o de ciertas instituciones, Ajá. que a veces el posicionamiento ético, en el sentido del etos, de la Sí, construcción de la imagen corporativa sí, o institucional, implica que uses mucho lenguaje técnico, pasa mucho en el ámbito científico. Entonces el científico no se quiere despegar de ese lenguaje técnico porque es lo que lo identifica como total. científico. Entonces la puja a Mm, veces no es la traducción de ese texto, sino de algún modo trabajar o entrenar al científico, no solamente para que comunique más hábilmente, sino para que logre despojarse de ese prejuicio que tiene sobre sí mismo, de que sí, si esa abandona... solemnidad, ¿no? ¿Perdón? Esa solemnidad que tienen como de hablar. Exacto, entonces, pero el científico está formado para constituir Mm, su identidad en tanto que formular de manera técnica y justamente porque la complejidad del conocimiento lo requiere. Pero bueno, en la medida en que se construyó así, después despegarse de ese lenguaje implica de algún modo despersonalizarse. Entonces el trabajo sí, que vos decías total. muy bien, el entrenamiento, a veces es entrenamiento lingüístico en el sentido de comunicar más sencillo, comunica mejor, comunica más claro, pero al mismo tiempo es quédate tranquilo que no te desprovees como del respeto que está dado por el conocimiento que vos tenés, aunque estés No pierde divulgando. complejidad, no pierde valor, no, pero sí, entiendo y coincido que quizás hay un poco de esa mirada. Pero lo cierto es que cuando uno puede acercar áreas de conocimiento y expandirlas y amplificarlas hacia distintos sectores, son muy bien recibidos. O sea, es re lindo porque es como el conocimiento, que al final de cuentas lo que hacemos muchas veces es eso, es empoderar a una sociedad o darle conocimiento, es contarles que algo existe que no sabían que existía o que no sé lo que sea. eh, de repente es como la sorpresa de cuando uno conoce algo por primera vez, digamos. Está buenísimo, es una Y sensación muy sí, hermosa. están buenísimos estos espacios en los que vos podés generar calidad de vida en tu propia lengua. Porque es eso, Está es buenísimo. comunicar. Es decir, parece una frase así de esas de los almohadones, vive, sueña, ríe, pero en el fondo es así, en la medida en que vos te comunicás de manera más empática, la calidad de vida que vos generás en el otro, en el intercambio con esas otras instituciones o con esa administración o con la sociedad, con las empresas que te rodean, es mejor, tenés mejor calidad de vida. Totalmente. Bueno, perdón, la hice re larga.
Después tenemos un comentario de Sol que dice, concuerdo con Natalia, trabajo con profesionales de recursos humanos y se utilizan muchos términos en inglés. Yo soy community manager y a veces tengo que bajar a un lenguaje más sencillo porque mi público es muy amplio. Trabajo para una oficina de empleo municipal. Después Yana nos comenta también el caso de la lengua de señas argentina, una lengua con la que convivimos todos, pero que todavía es invisibilizada a pesar de haber sido reconocida recientemente como lengua oficial. Sí, sí, Después, la lengua de señas tiene, como dice, no me acuerdo, Yana, que decía que sí, está Yana. oficializada, es decir, está en los medios de comunicación, tiene que aparecer. De hecho, estamos muy habituados a ver la intérprete o el intérprete de lengua de señas. Imagínense las lenguas que ni siquiera están oficializadas. O, por ejemplo, hay lenguas oficializadas en Argentina que no sabemos que están oficializadas, como el guaraní en Corrientes o el wichí en Chaco. Es decir, son lenguas que son oficiales de Argentina y jamás y tienen muchísima cantidad de hablantes y nunca vimos ni una publicidad ni nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartir? Bueno, Samantha ahora les va a compartir una encuesta ahí en el chat para que nos dejen su feedback sobre lo que les pareció esta capacitación y también para capacitaciones que vengan. Y los invitamos a todos a prender la cámara para hacer una fotito para subir a las redes del consejo. Muy bien. Aguárdenme que vamos a esperar al resto. Bueno, yo cuento hasta 3 y hago la foto. 1, 2, 3. Ahí está, aguárdenme a ver si salió bien. Hacemos una más por las dudas y ya los liberamos. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, gracias por haberse conectado a esta capacitación. Gracias, María, por todo lo que nos brindaste y por haberte copado. Gracias, Eh, gracias por el consejo. bueno, después lo vamos a subir a YouTube por si lo quieren volver a ver para refrescar algo en esta semana, a más tardar la que viene. Y también se van a estar enviando los certificados por correo y también la encuesta por si alguno no llegó a agarrar ahí el link o quiere responderlo después más tranqui. Y bueno, sigan al consejo en las redes que les vamos a estar compartiendo más capacitaciones. Gracias y que terminen muy linda la noche. Muy bueno, Gracias. María. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias, buenas Gracias. noches. Adiós.